Quisiera invitarles a leer en el libro de Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice el versículo 1: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa última frase, sino a Jesucristo y a este crucificado. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Pablo predicaba el Evangelio. Pablo andaba de ciudad en ciudad, donde no se había nombrado, donde no se había oído el nombre del Señor. Y él llega donde estos hermanos en la ciudad de Corinto. Y él había estado en Atenas, donde había predicado y filosofado de algunas cosas espirituales. Y no vemos en el Nuevo Testamento por lo menos una iglesia en Atenas. Algunos interesados tal vez. Los Corintios, una ciudad depravada, una ciudad corrompida. Era una ciudad puerto griega. Y conocemos los vicios de los puertos: delincuencia, prostitución, inmoralidad sexual. Todo eso estaba en Corinto. Incluso el apóstol tiene que hablarle después a los hermanos que no vuelvan a ciertas prácticas que tenían. Era como vivir en la actualidad los hermanos allí en la ciudad de Corinto. Era una ciudad que había caído bajo. Dice Pablo en el capítulo 6: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y este es el versículo que impresiona. Y esto erais algunos de vosotros, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los hermanos habían sido sacados de esta condición, no una condición buena. Si nos dijeran a nosotros que elegiríamos personas buenas, el Señor elige lo malo, lo necio, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Y la iglesia de Corinto estaba compuesta de personas que eran en otro tiempo afeminados, eran ladrones, eran borrachos, eran adúlteros, pero hubo un cambio, una transformación en su vida. Y este cambio lo produjo el poder, como dice aquí en el capítulo 2, el poder de Dios, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en esta cosa de transformar vidas. Ese es el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo no es saltar en brincos o hablar jerigoncia o cosas inentendibles. El poder del Espíritu es que un borracho deje de ser borracho, que un adúltero deje de ser adúltero, que un fornicario deje la fornicación. Cambiar vidas. ¿Y cómo se produce eso? No por la mentalidad humana, no por la fuerza humana. Se produce por el poder del Espíritu Santo actuando en una persona. ¿Y cuándo actúa el poder del Espíritu Santo en una persona? ¿Cuándo comienzan estos cambios? Estos cambios comienzan cuando la persona, reconociendo sus delitos, sus pecados, que su vida ha estado lejos de Dios, viene al Señor Jesucristo para alcanzar salvación, arrepentido, humillado,
se acerca a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más sorprendente que puede hacer el Evangelio. Una ciudad pecadora, una ciudad malvada, una ciudad impía como la ciudad de Corinto, de inmoralidad sexual, cambia personas. ¿Y cómo lo hizo Pablo? Nos dice aquí el versículo 2, que él se propuso, tuvo una idea en mente y la llevó a cabo, la efectuó. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino podía hablar de cualquier cosa. Podía utilizar el teatro tal vez, como estaba ahí en los griegos, utilizando las máscaras, el famoso teatro griego. Pudo haber incursionado en la política, Pablo. Pudo haber incursionado en las artes. Pudo haber incursionado en la filosofía. Todo viene del mundo griego. ¿Qué es lo que hizo Pablo? ¿Cómo se utilizó allí el poder de Dios? En que él se propuso no saber otra cosa, sino a Jesucristo. ¿Y cómo presenta Pablo al Señor Jesucristo? Lo presenta por las enseñanzas, por los milagros, por las buenas acciones que él realizó, por su sabiduría humana, su sabiduría divina. Él, su propósito era una sola cosa: presentar al Señor Jesucristo y presentarlo crucificado. Crucificado. Y no se trata de mirar una cruz en algún templo o de llevar una cruz colgada a nuestro cuello. Se trata de llevar al Señor en nuestro corazón, en nuestra alma. La crucifixión del Señor Jesucristo fue por causa nuestra. Los creyentes que estamos aquí en esta tarde, en un momento de nuestra vida, tuvimos que hacer eso. Reconocer que si el Señor murió en aquella cruz de vergüenza, clavado por los romanos, sentenciado injustamente por los judíos, sus manos horadadas, sus pies horadados, su costado traspasado, su cabeza coronada de espinas. Si el Señor padeció la crucifixión, fue para salvar al pecador de nuestros pecados, no del vecino, no del de al lado, de mis pecados, de mi ofensa que había cometido contra Dios, de pagar mi deuda que tenía contra Dios. Él pagó mi deuda, Él limpió mis pecados, me ha dado novedad de vida. Y no por sus enseñanzas, que son excelentes, no por sus parábolas, no por sus milagros, sino por su crucifixión. Hay gente temerosa de Dios que sabe de Jesús, sabe de los milagros, sabe de las enseñanzas, sabe de toda la vida que llevó el Señor, una vida piadosa, una vida justa, una vida sin pecado, diferente a nosotros. Pero el Señor no nos salva por eso. Para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, de nuestros delitos, Él tuvo que morir. Porque Él murió. Entregó su vida para salvarnos a nosotros, pecadores. Quitar aquel juicio que estaba sobre nuestras cabezas. Para los que están en Cristo, para los salvados, ninguna condenación hay. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto le pasó a los hermanos allí en la ciudad de Corinto. Ladrones, fornicarios, adúlteros, avaros, personas que se echaban con varones afeminados. Era su vida pasada. Miraron a la cruz de nuestro Señor, muriendo, derramando su sangre. Confiaron, pusieron su fe en lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos y fueron salvados, fueron redimidos, fueron perdonados. Amigo, amiga, en esta tarde preguntamos, ¿tienes tú la seguridad
la seguridad de que el Señor Jesucristo murió por ti, que pagó tus pecados, pagó tu deuda, ha limpiado tu alma de tus pecados con su sangre preciosa, derramada allí en la cruz del Calvario. Tienes la seguridad de la salvación. No es de conocimiento, hay personas que saben, incluso saben el plan de salvación, lo pueden repetir. Yo sé que el Señor vino, yo sé que murió en la cruz, yo sé que resucitó. Conocimiento. Pero estas personas de la ciudad de Corinto se convirtieron, creyeron en el Señor Jesucristo crucificado. Crucificado. Antes de crucificarlo, Él le dice a los suyos, subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Será muerto. Mas al tercer día resucitará. Lo sabía antes de que le pasara, antes de que le aconteciera. No lo tomó por sorpresa. No fue algo imprevisto en la vida del Señor. Él lo quiso hacer por amor a ti, por amor a mí. Clavar sus manos allí en la cruz, su costado traspasado, su cabeza coronada de espinas, un título sobre su cabeza. Este Jesús Nazareno, rey de los judíos, su causa escrita. El que no había hecho nunca nada malo, ninguna palabra corrompida había salido de su boca, pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestras maldades. ¿Crees esto? En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo crucificado llevó tus pecados, pagó tu deuda, perdonó tus pecados. La posibilidad está abierta todavía. La puerta de la salvación no se ha cerrado. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Venid a mí, venid a mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual será amplio, amplio en perdonar. Acércate al Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que el Señor bendiga su palabra.